está directamente conectado con la hipófisis, ¿no? Y prácticamente hablamos de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, que va, digamos, a su vez también va a estar conectado con otras glándulas, ¿no? Entonces, la hipófisis, o mejor dicho, el hipotálamo va a estar ubicado a nivel, digamos, del diencéfalo, ¿no? Entonces, el diencéfalo va a ser, digamos, el lugar donde va a originarse el hipotálamo, ¿no? Entonces, en un inicio vamos a tener acá estamos viendo en el esquemita el tálamo, estamos viendo el hipotálamo con sus núcleos dorsomedial y ventromedial y también las otras estructuras, ¿no? Los otros núcleos que son parte también del hipotálamo, ¿no? Entonces, este hipotálamo vamos a ver que tiene su origen en el diencéfalo, como estamos viendo acá en esta parte superior. Acá lo tenemos el hipotálamo. Esta estructura pertenece al diencéfalo y acá estamos viendo a los núcleos, que son, digamos, los lugares donde se van a producir diversas sustancias, como por ejemplo la oxitocina, a nivel del supraóptico, el ADH, que van a participar en el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Y acá tenemos las células neurosecretoras del hipotálamo ventral que van a liberar e inhibir también a diversas hormonas, ¿no? Entonces, este hipotálamo, como estamos viendo a través de estas estructuras, de estos núcleos, va a estar directamente conectada con la hipófisis, ¿no? Por eso también se le llama el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, el hipotálamo está conectado con la hipófisis. Acá estamos viendo un cortecito que se ve, digamos, en lupa, en un corte histológico, en el que estamos viendo a la hipófisis, ¿no? Acá vemos el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿no? Y acá estamos viendo digamos, esto se consideraría el infundíbulo, esta parte de acá o también llamado, digamos, la porción del cuello de la hipófisis, ¿no? Que está conectado con el hipotálamo. Aparte, también vamos a ver que esta hipófisis está relacionada con otras estructuras, como es el quiasma óptico, donde vamos a ver el entrecruzamiento de los nervios, ¿verdad? Entonces, ahora la hipófisis, como vemos acá en este esquemita, tiene no solamente, digamos, la parte, digamos, de la adenohipófisis, la neurohipófisis, algunos vamos, también también algunos textos lo llaman la pars distales o la pars nerviosa, ¿no? Y la parte intermedia que se ve más o menos acá hacia la parte medial, como que, digamos, se está dividiendo la neurohipófisis de la adenohipófisis, va a tener, digamos, un trayecto más o menos como que fuese, digamos, una línea, un trayecto lineal, ¿no? Esta parte intermedia. Entonces, el hipotálamo va a tener, digamos, dos sistemas neurosecretorios, ¿no? El sistema neurosecretor magnocelular, que también se le llama, y comprende al núcleo supraóptico, que lo hemos visto en el esquemita, ¿no? Este núcleo supraóptico va a producir dos hormonas. La hormona antidiurética que mejor dicho, va a producir la hormona antidiurética a la que llamamos también vasopresina y va a actuar sobre el riñón, como sabemos, produciendo una reabsorción del agua, ¿no? El otro núcleo es el núcleo paraventricular que va a producir la oxitocina, que va a tener, digamos, una acción en la glándula mamaria a nivel de las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales van a estar rodeando los ductos, ¿no? Estos ductos a través de los cuales digamos, se va a llevar la secreción láctea y también van a estar rodeando estas células mioepiteliales a los acinos mamarios, ¿no? Entonces, estos acinos mamarios son los que van a producir la secreción láctea. Entonces, estas células mioepiteliales van a tener, digamos, digamos, el control de la oxitocina, ¿no? Entonces, esta oxitocina va a actuar sobre las células mioepiteliales de los conductos que lleven la secreción láctea y también sobre los acinos, que son las células que producen la secreción. Y también van a actuar a nivel, digamos, de las fibras musculares del útero, ¿no? Para producir la contracción del músculo y participar, por ejemplo, en el trabajo de parto, ¿no? El otro sistema neurosecretorio es el parvicelular,
Este va a través del tracto túbero infundibular, va a actuar, digamos, sobre la hipófisis, ¿no? Entonces, sobre todo en la hipófisis anterior, en la que va a participar en la regulación de las diversas hormonas que se producen en esta glándula. Entonces, la hipófisis, vamos, acá la estamos viendo en un corte, o digamos, en una imagen macroscópica. Estamos viendo que la hipófisis es una glándula que tiene, es única y está ubicada en la cilicia turca, ¿no? La cilicia turca, como sabemos, viene a ser, digamos, una depresión que la vamos a observar a nivel del esfenoides, ¿no? Entonces, a este nivel se va a ubicar la glándula hipófisis. Entonces, esta hipófisis, como habíamos visto, va a tener dos partes, ¿no? La parte anterior, llamada también adenohipófisis, y la parte posterior o la neurohipófisis, ¿no? También se le llama lóbulos anterior y posterior. En la adenohipófisis vamos a tener una parte anterior o pars anterior y vamos a tener también la pars tuberalis, ¿no? Que está adyacente. Luego vamos a ver la línea intermedia que les decía o la pars intermedia, ¿no? Y la parte posterior va a constituir la neurohipófisis con su pars nervosa y el infundíbulo. Entonces, este infundíbulo a su vez va a tener una eminencia media y un proceso infundibular. Ahora, esta hipófisis va a tener, digamos, estas divisiones, ¿no? La adenohipófisis. Ahora, esta adenohipófisis histológicamente va a tener un parénquima y va a tener un estroma. Este parénquima va a estar formado por líneas celulares, ¿no? Estas líneas celulares a su vez van a estar dispuestas en cordones. Estos cordones van a formar grupos de células, ¿no? Entonces, un grupo de células vamos a llamar células basofílicas, otro grupo las vamos a llamar acidofílicas y otro grupo de células las vamos a llamar las células cromafines, ¿no? Ahora, el estroma va a estar formado básicamente por un tejido conjuntivo en el que vamos a encontrar fibras colágenas, colágeno, vamos a encontrar capilares, vamos a encontrar fibroblastos que no solamente van a secretar el colágeno, también van a secretar las fibras de reticulina, ¿no? Y estas fibras de reticulina van a formar como una especie de unas ramas de un armazón que le va a dar, digamos, estabilidad a la adenohipófisis, ¿no? Luego vamos a ver que la neurohipófisis también está constituida básicamente por tejido nervioso, ¿no? Vamos a ver a los axones amielínicos. Estos axones amielínicos van a formar como una especie de dilataciones, como unas formaciones quísticas que almacenan hormonas, ¿no? A los que les vamos a llamar los cuerpos de Henry. Y también va a estar constituida por los pituicitos, que en realidad viene a ser glía, ¿no? Y tienen una forma más o menos fusiforme alargada. En este esquemita estamos viendo el hipotálamo con sus núcleos y también estamos viendo a los cuerpos mamilares, ¿no? Del diencéfalo. Acá tenemos la adenohipófisis y acá tenemos la neurohipófisis, ¿no? Acá vamos a ver a la adenohipófisis con su pars tuberalis. Tenemos a la pars distalis o lóbulo anterior. Un momentito, chicos, por favor.
Ya chicos, disculpen. Entonces, como les decía, ¿no? Acá estamos viendo las partes de la glándula hipófisis. Estamos viendo acá la pars tuberalis, la pars distalis. Acá en la neurohipófisis vamos a ver la pars nervosa y también vamos a ver la parte que corresponde tanto al infundíbulo, que va a tener una eminencia media, y un proceso infundibular, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, la parte intermedia, como les decía, aparece como una línea divisoria entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. En un corte histológico lo vamos a ver así. Acá tenemos toda la parte que corresponde, digamos, a la adenohipófisis. Se ve, digamos, todos estos puntitos de color moradito van a ser las células que van a estar ubicadas en cordones o en agrupaciones celulares. Acá tenemos la parte intermedia y acá tenemos a la neurohipófisis, ¿no? Que básicamente va a estar formada por los axones amielínicos y los pituicitos. Entonces, este es un corte visto, digamos, con una lupa. Más o menos esto es, digamos, como la hipófisis es una glándula pequeñita de más o menos 1,5 centímetros o más o menos esas son las dimensiones que tiene la hipófisis. Podemos cortarla directamente y colocar en el portaobjetos, ¿no? Entonces, esta lámina para, digamos, hacerle una toma de toda la glándula, lo colocamos no, digamos, en la platina donde colocamos las láminas normales, sino donde está la fuente de la luz y ahí se le toma una foto. Entonces, de esa manera nos permite ver, digamos, toda la estructura de la glándula. En la parte externa estamos viendo la capsulita, que vendría a ser esta parte de acá rosadita, en la que, digamos, todavía se ve algo, digamos, de tejido adiposo, ¿no? Que vendrían a ser estas estructuras un tanto claritas. Entonces, todo esto de que está acá es tejido conectivo. Acá estamos viendo también parte de glándula o de células adiposas o adipocitos. Entonces, la cápsula no solamente va a estar formada por tejido conectivo, sino también va a tener tejido adiposo y algunos vasitos, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, va a rodear toda la glándula, ¿no? Por eso lo vemos en la parte, digamos, más periférica y externa, ¿no? A su vez también vamos a ver algunas terminaciones nerviosas y vasitos, ¿no? Que le van a dar nutrición a la glándula. Cuando ya, digamos, tenemos un corte ya más con acercamiento, vamos a poder ver directamente, ¿no? Toda esta parte acá correspondería a lo que es, digamos, la neurohiposis y acá tenemos a la adenohiposis. Por eso que se ve, digamos, como cordones de color moradito, que vendrían a ser las células basófilas, las que son más de un color medio rojito, las células acidófilas, y también vamos a tener unas células que son un poquito más tenues, ¿no? Las células cromafines. Acá con acercamiento, y acá tenemos, ¿no? Vean ustedes las basófilas, como su nombre lo dice, tiene el citoplasma más un color morado más intenso, más oscuro. Las acidófilas van a tener un color más o menos rojito, de esa manera las podemos diferenciar. Y las otras células que vendrían a ser las cromófogas son aquellas, digamos, que aparecen con un citoplasma un tanto claro, ¿no? Que no, a veces no las podemos diferenciar tan directamente como por ejemplo esta de acá o estas otras, ¿no? Y ahí sí necesitamos, digamos, coloraciones de inmunistoquímica para poder decir, no, estas son las células que van a tener, digamos, tal función, ¿no? Con el corte histológico, la diferenciación solamente es, digamos, básicamente entre células basófilas y acidófilas, ¿no?
Ahora, en este otro cortecito estamos viendo lo que corresponde a la neurohipófisis. Acá estamos viendo los pituicitos, que en realidad es la glía, ¿no? Lo vamos a ver como células. Algunas veces van a tener una forma un tanto, digamos, ovoidea, otras veces un poquito más alargada, ¿no? Y los cuerpos de Hering son estas estructuras que les estamos viendo acá como dilataciones, ¿no? Que aparecen, digamos, de un color basófilo. El resto de la estructura de la neurohipófisis va a ser, digamos, tejido conectivo laxo en el que van a estar inmersos estos axones, ¿no? Y también vamos a ver, digamos, vasitos. Entonces, en el esquemita acá estamos viendo lo que correspondería, digamos, a la neurohipófisis y a la adenohipófisis. En realidad, digamos, la parte de la adenohipófisis va a ocupar, digamos, un mayor porcentaje de lo que corresponde a la glándula hipófisis. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las características microscópicas de estas células que se encuentran en la adenohipófisis, ¿no? Tenemos, digamos, grupos celulares que van a producir diferentes sustancias, ¿no? Por ejemplo, la hormona somatotropa, que va a tener, digamos, un tamaño mediano o ovoide, ¿no? Las células. Van a estar ubicadas más o menos a nivel eh, van a tener un núcleo que va a estar más o menos en la parte central de la célula. Se puede observar algunas veces un nucleolo prominente, puede ser uno o varios núcleos prominentes, y van a tener más o menos una densidad de 350 nanomones, ¿no? Y van a estar, son células que van a estar muy pegaditas, muy juntas. Alguna otra característica, digamos, que la haga especial no es, digamos, muy evidente, ¿no? Las otras líneas celulares son las células que van a producir las células lactótrofas. Estas son células un poco más grandes, tienen una forma poliédrica, el núcleo está a nivel central, tiene más o menos una forma ovoide. Estas células, digamos, son inactivas, tienen una escasa secreción y digamos lo que vamos a observar, digamos, cuando se hace algunas coloraciones, se va a poder evidenciar, digamos, los productos de secreción, ¿no? Ahora, algunas otras características que se va a poder, digamos, notar en estas células es que vamos a ver un incremento de los lisosomas, ¿no? El momento, digamos, de la secreción. Las otras células van a ser las corticotrofas. Estas son células entre medianas a poliédricas, tienen un núcleo más o menos central, algunas veces excéntrico, tienen un tamaño de 100 a 300 nanómetros, tienen las inclusiones lipídicas, se puede observar lisosomas que los hacen evidentes, ¿no? Las otras células son las células que van a producir las gonadotrofinas. Las células son un poco más pequeñas, tienen un núcleo central que puede ser un núcleo redondeado, que puede ser algunas veces excéntrico, y lo que se hace evidente, digamos, es el aparato de Golgi prominente, ¿no? Las otras células tenemos a las tirotrofas, estas son células un poco más grandes, tienen una forma poliédrica, su núcleo es redondeado, algunas veces se fue, digamos, más o menos hacia la periferia, excéntrico, y tiene, digamos, un aparato de Golgi también prominente, ¿no? Con vesículas abundantes. Ahora, las células de la pars distales, vamos a ver que se divide básicamente por la coloración, ¿no? Pueden ser acidófilas o basófilas. Es otra manera también, digamos, de poderlas identificar, ¿no? Porque como ustedes habrán visto, a lo mucho que se nota, digamos, es una célula de color morado, otra célula de color rojito y otra célula que tiene un citoplasma un tanto pálido, ¿no? Entonces, de esa manera, en la parte, digamos, con la coloración HE y en el microscopio óptico podemos diferenciar. Pero si utilizamos ya coloraciones de inmunohistoquímica, vamos a poder diferenciar las diferentes líneas celulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, las células acidófilas son aquellas células que van a producir la hormona somatotrofa y la lactotrofa, ¿no? Acá estamos viendo el producto de secreción, tenemos la somatotrofina y las glándulas y las gonadotrofinas, ¿no? Y las otras serían la prolactina.
En cuanto se refiere a las células que van a tener, digamos, una coloración morada más oscurita, son las células basófilas, ¿no? Entonces, estas células van a producir, se considera las células que van a producir las hormonas folículo estimulante, la luteinizante y las hormonas o los factores que van a producir es la tirotropina. Después tenemos las células a nivel, digamos, de la glándula suprarrenal. Tenemos la corticotrofina o ACTH y la hormona y la MCH, ¿no? La hormona estimulante de los melanocitos. Acá tenemos los diferentes lugares donde se ejerce su acción de estas hormonas, ¿no? Entonces, a su vez, vamos a ver, digamos, acá estamos viendo la separación entre acidófilas y basófilas, básicamente, ¿no? Entonces, acá vemos el efecto que ejerce cada una de ellas, por ejemplo, la CTH sobre la corteza suprarrenal, la TSH sobre la glándula tiroides, la FSH la vamos a ver tanto a nivel, digamos, del testículo, cuando se va a producir la espermatogénesis, y también lo vamos a ver, digamos, cuando se producen los andrógenos, ¿no? A nivel del ovario, vamos a ver su efecto a nivel, digamos, del desarrollo de los folículos ováricos y también vamos a ver la producción de la progesterona, ¿no? Una vez que estos folículos se empiezan a producir y se produce, digamos, las células que están formando, digamos, o rodeando al folículo, ¿no? Al ovocito. Serían las células de la teca. El otro efecto de las células acidófilas los vamos a observar a nivel de la glándula mamaria, la prolactina. También vamos a observar a nivel, digamos, del hueso, del tejido óseo, a nivel, digamos, del músculo, a nivel, digamos, de las diapsis de los huesos, ¿no? Entonces, se van a producir otras hormonas de crecimiento que van a ejercer su función a nivel de estos otros tejidos, ¿no? A su vez, también vamos a ver acá en este esquemita los productos de secreción de la neurohipófisis, ¿no? Tenemos la ADH, que va a ejercer su función a nivel renal. Tenemos también la oxitocina a nivel, digamos, de la contracción del músculo liso del útero y también el efecto que se tiene a nivel de las células miopiteliales de los acinos glandulares mamarios y también de los ductos, ¿no? Que van a ser no solamente, digamos, que ese producto de secreción pueda salir de estas células acinares para ir a través de los conductos galactóforos hacia y puedan salir a través, digamos, del pezón. Con la inmunohistoquímica, como les decía, que vienen a hacer coloraciones especiales, vamos a poder, digamos, ver las diferentes líneas celulares, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, se le coloca, digamos, para ver a ese tipo de sustancia, igual acá también, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir diferenciando cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya con esta ayuda de la inmunohistoquímica, con mayor precisión podemos, digamos, determinar el porcentaje, la cantidad de estas líneas celulares, ¿no? Porque con la coloración de metoxilina y eosina solamente podemos diferenciar basófilas, acidófilas y las células cromofines, ¿no? Las células cromóforas. Estas ya digamos coloraciones de inmuno que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, cuando hay patologías que se dan, digamos, a nivel de la glándula, como por ejemplo tenemos cuando se produce la acromegalia y la glándula empieza, digamos, a aumentar de tamaño, vamos a tener el efecto, digamos, de estas hormonas en diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Y una de ellas, como ustedes van a ver en este tipo de patología, se ve, digamos, que las manos y ahí empiezan a aumentar de tamaño, al igual, digamos, que algunas partes del rostro, ¿no? Entonces vamos a ver el efecto de estas hormonas, de estas células, si, digamos, están existiendo en mayor proporción, están proliferando o ya, digamos, se tornan atípicas, ¿no? Cuando ya, digamos, este crecimiento va a tornarse, digamos, neoplásico, empiezan a proliferar y pueden formar diversos tumores, ¿no? Acá tenemos un corte histológico en el que estamos viendo a la parte intermedia. Ay.
Acá vemos esta parte, digamos, que nosotros lo vemos en el corte como una línea, veríamos, digamos, como una parte divisoria entre lo que va a ser la neurohipófisis y la adenohipófisis, ¿no? Como ustedes pueden ver acá son grupos de células, algunas veces lo vamos a ver como cordones de 3, 4, 5 células, otras veces lo vamos a ver como, como nidos, otras veces un poquito más amplios y están, digamos, entremezclados con las otras células, ¿no? Con las células acidófilas y también con las células cromófagas, ¿no? Que aparecen con el citoplasma un tanto claro, como se ve acá. En cambio, en la neurohiposis vamos a ver, digamos, un tinte un tanto más, un rosadito un tanto más claro, más pálido, en el que vamos a observar a los pituicitos y también a la glía, ¿no? Entonces, la glía más o menos va a tener estas células, van a ser estas células redondeadas u ovoides, y los pituicitos van a ser estas células alargadas, ¿no? Acá vemos en en la neurohipófisis a los pituicitos, ya digamos con mayor aumento. Más que todo lo que se nota es el núcleo. El citoplasma casi no nos permite diferenciar entre una célula y otra. Entonces, lo que se hace más evidente son los núcleos, ¿no? Que algunas veces aparecen más alargados u otras veces medio redondos, ¿no? Y la glía básicamente va a aparecer, digamos, por ejemplo, como células redondeadas, ¿no? Acá tenemos una glía, acá tendríamos otra. No, como, igual como que se ve, digamos, a nivel cerebral, también lo vamos a ver acá a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, o de la neurohipófisis. Igualmente también sí podemos hacer coloraciones, sobre todo acá en la neurohipófisis se hace coloraciones argénticas, ¿no? O coloraciones de plata. Entonces, estas coloraciones de plata van a pintar efectivamente de un color negruzco estas estructuras y las vamos a poder diferenciar. Acá tenemos un cuerpo de Hering que aparece, digamos, como una estructura más o menos redondeada, rosadita, un tanto ovalada, como que fuese una formación quística, ¿no? Entonces acá se acumulan hormonas. Acá a mayor aumento, acá tenemos un cuerpo de G, los pituicitos, los vemos un poco más grandecitos. Igualmente vean que lo que más se nota, digamos, es la parte del núcleo, ¿no? Y acá tenemos a los cuerpos de Heri, ¿no? Que aparecen como unas estructuras rosaditas, medias ovoides mal delimitadas. Entonces, otra glándula que vamos a ver dentro del sistema endocrino es la glándula tiroides, ¿no? Esta glándula tiroides está ubicada más o menos a nivel del cuello, en la parte anterior. Está detrás de de la tráquea, como lo que estamos viendo acá. Ahora, esta glándula tiroides va a tener dos lóbulos, ¿no? El lóbulo derecho e izquierdo. Y también hacia la parte central vamos a ver, digamos, el lóbulo intermedio. O algunas veces también se hace evidente, digamos, como como un rezago, el lóbulo piramidal, ¿no? Que se le ve, digamos, un tanto alargado. Ya se consideramos un rezago embrionario. Entonces, esta glándula tiroides va a tener, digamos, en su parénquima va a tener, digamos, unas divisiones que van a ser, digamos, los lóbulos tiroides, los folículos tiroideos, ¿no? Que los vemos acá en este corte histológico en el que se ve, digamos, el folículo tiroideo con su producto de secreción, que es, digamos, el coloide, y, digamos, vamos a ver también a las células principales que están más periféricamente, ¿no? Estas de acá. Entonces, esta glándula tiroides va a tener un parénquima, que es la parte, digamos, que va a formar los folículos tiroideos, y también va a tener un estroma, es decir, digamos, una parte, o como diríamos, ¿no? Un colchoncito donde asientan estas células o estos folículos tiroideos, ¿no? Entonces, el parénquima está formado por las células foliculares que van a formar una especie, digamos, de estructuras quísticas
a los que llamamos folículos tiroideos, ¿no? Entonces, estos folículos tiroideos van a tener las células foliculares que están en la parte periférica, van a tener también otro componente que son las células C o células parafoliculares y va a haber, digamos, el producto de secreción que está más o menos hacia la parte central, al que también se le llama el coloide, ¿no? Y el estroma vendría a ser, digamos, esa parte, ese sostén que le da, digamos, a estas células, ¿no? Entonces, va a estar formada por tejido conectivo que se organiza en una especie, digamos, de tabiques o, digamos, o como una red, ¿no? Entonces, estos tabiques o estas como unas divisiones va a estar formado por fibras reticulares, ¿no? Estas fibras reticulares, como les había hecho mención, son producidos por los fibroblastos. Estos fibroblastos, al producir estas fibras reticulares, forman como una especie de un armazón, ¿no? Como una red, como que fuesen las ramas de unos árboles. Entonces, sobre los que van a sentar los folículos tiroideos. A su vez, este estroma también va a tener capilares, ¿no? Va a tener vasitos, tanto arteriales, venosos y linfáticos, ¿no? Que forman, digamos, la parte vascular del órgano. Y también vamos a, digamos, observar que esta tiroides no solamente tiene, digamos, el parénquima y el estroma, sino periféricamente por fuera va a estar envuelta por una cápsula, ¿no? Esta cápsula igualmente va a ser tejido conectivo laxo con también fibras reticulares, ¿no? Entonces, algunas veces vamos a ver, por ejemplo, que en algunos órganos la cápsula va a ser una estructura gruesa, bien delimitada, ¿no? Como otras veces vamos a ver un escaso tejido conectivo laxo que le da una envoltura, como es, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿no? Acá tenemos a los folículos tiroideos. Vean que vienen a ser unas estructuras más o menos como que fueran unos quistes. Hacia la parte periférica de color moradito vemos a las células foliculares. Todas estas células que están acá de un epitelio plano, simple, o cúbico, va a estar formando los folículos tiroideos, ¿no? Y en medio de ellos vamos a tener a las células C o parafoliculares también que se les llama, ¿no? Entonces, todas estas estructuras se llaman folículos tiroideos. Acá tenemos un folículo, acá otro, ¿no? Y en medio de ellos vamos a tener a los capilares, ¿no? Más o menos como que decimos el intersticio. Entre folículo y folículo vamos a tener los capilares, ¿no? Entonces vemos acá, eso se ve de color rojito porque están llenos de matiz, ¿no? Y acá tenemos seguidito a estas células foliculares que es un epitelio cúbico a plano en algunas veces, ¿no? Porque el folículo puede existir en abundante cantidad y el epitelio se aplana. Entonces, vamos a ver folículos, unos más grandes, otros más pequeños, ¿no? Acá tenemos en otro esquemita, algunas veces los folículos van a estar, digamos, en actividad y podemos divisar hasta dos hileras de células, ¿no? Como lo que vemos acá. Vean, tienen un núcleo central basófilo, son células cúbicas y esto es el coloide que estamos viendo hacia la luz del folículo, ¿no? Acá mayor aumento. Todo esto es el coloide y todas estas células que vemos acá son células foliculares, ¿no? Ahora, las células parafoliculares o células C necesitamos básicamente inmuno para poderlas observar. No las podemos diferenciar porque son un poco más grandes y tienen el citoplasma un tanto claro, ¿no? Pero no siempre las podemos divisar así con facilidad. Acá tenemos otro cortecito. Todo esto vendría a ser el coloide del folículo tiroideo y acá tenemos a las células epiteliales, ¿no? Epitelio cúbico y acá tenemos los capilares. Ahora, estas células parafoliculares, como les decía, tienen el citoplasma un tanto claro y son más grandes, ¿no? Entonces acá tenemos las células foliculares, todas estas de acá son células foliculares. Acá tenemos el coloide.
Y las células parafoliculares las vamos a observar por acá, ¿no? Tienen más o menos, son más grandes, tienen el citoplasma un tanto más tenue, o sea, un color más pálido comparado con la célula folicular, ¿no? Y acá con ayuda, digamos, de la inmunohistoquímica, que también, digamos, nos ayuda, digamos, con más precisión a poder, digamos, diferenciar estas células C o parafoliculares, nos está permitiendo poderlas observar de un color más o menos marrón brilloso o marrón amarillento. Acá vemos, ¿no? Las células parafoliculares. Podemos verlos más o menos, están hacia las partes laterales, ¿no? Y se ve la inmuno, permite ver, digamos, de esa coloración, ¿no? Entonces, como sabemos, estas células foliculares van a producir dos hormonas, ¿no? La T3 y la T4. Y el factor estimulante va a venir de la hipófisis, ¿no? Por retroalimentación se van a producir ambas hormonas. La otra glándula que vamos a observar es la glándula paratiroides. Estas glándulas paratiroides están ubicadas hacia la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Entonces acá lo vemos, son en pares, dos superiores y dos inferiores, ¿no? Entonces se ubican en la cara posterior, algunas veces cuando se retira, ya sea, digamos, por tumoraciones o por patologías a la glándula tiroides, es difícil, digamos, decir, no, solamente voy a sacar la glándula tiroides y la paratiroides la voy a dejar. En realidad, a veces son indistinguibles, ¿no? Ya nosotros, cuando estamos haciendo los cortes histológicos, tenemos opción de verlas ya directo en la lámina, ¿no? Algunas veces se puede diferenciar porque, digamos, forman como unos nodulitos, como que fueran del tamaño más o menos de una lenteja, ¿no? Tal vez un poquito más pequeñas, pero ya, digamos, como les decía, ¿no? A nadie le sacan pues una glándula tiroides normal, casi siempre se saca. Ya casi que es por una neoplasia, una tumoración o también por un bocio, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, digamos, tener en el corte de la tiroides, como está bien pegado, digamos, hacia la cápsula, a la cara posterior, podemos en el corte tener la opción de ver a la glándula paratiroides, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ve la glándula, bien, está en la parte posterior, son pares. Entonces, acá estamos viendo la parte histológica, ¿no? Entonces, vamos a ver igual. Con la coloración de hematoxilina y eosina tampoco no nos permite diferenciar las líneas celulares acá de la glándula tiroides. No lo vemos como que todas fuesen casi del mismo color y del mismo tamaño, ¿no? Entonces, a lo mucho que vamos, igual, ¿no? Con la que en la hipófisis vamos a poder, digamos, diferenciar haciendo un esfuerzo las células que tienen un citoplasma basófilo y las otras células que tienen, digamos, un citoplasma más rojito, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también, digamos, hacer una diferenciación, pero muy tenue y muy vaga, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Acá estamos viendo toda la glándula tiroides y vemos, ¿no? Hacia un extremo a la glándula paratiroides. Entonces, como les había hecho mención, en realidad son cuatro, el tamaño está entre 3 a 6 milímetros, casi más o menos medio centímetro, un poquito menos. Eh, un 10% van a tener de 2 a 3 glándulas, un 5% puede haber, digamos, hasta cinco glándulas y un 2% puede haber hasta 6 glándulas, ¿no? En realidad, durante el desarrollo embrionario pueden quedar, digamos, algunos rezagos y podemos encontrar algunos otros niditos de glándulas paratiroides, ¿no? Pero digamos, lo habitual es encontrar cuatro, dos superiores y dos inferiores. Igual esta glándula paratiroides también va a tener, digamos, una parte que se considera la parte glandular o parenquimal y también una parte estromal, ¿no? Entonces, esta parte parenquimal va a estar formada igual, ¿no? Por cordones, nidos o agrupaciones de estas células, ¿no? A las que también se les llama células principales y células oxifílicas, ¿no? Y el estroma, igual que en las otras glándulas, está formada por tejido conjuntivo que también se organiza en esa especie de ramas o tabiques formados por las fibras reticulares, ¿no? Que tienen capilares,
arteriales, venosos y linfáticos, ¿no? Y algunas veces puede observarse alguna proporción de tejido adiposo o de adipocitos. Igualmente, esta glándula paratiroides tiene una cubierta externa que va a formar la cápsula, igualmente por tejido conjuntivo laxo. Acá en un corte histológico vemos a las células de la glándula paratiroides, vemos acá capilares sanguíneos y a las células, ¿no? Como ustedes pueden ver, casi todas se parecen, casi todas son iguales, ¿no? Y acá tenemos a la glándula paratiroides, un folículo tiroideo. Entonces acá mirándolo, digamos, en un corte con lupa, todo, digamos, lo que sería un corte de la glándula tiroides, vemos, ¿no? Este nidito que resalta, que parece más moradito y que correspondería, digamos, a la glándula paratiroides, ¿no? Mirándolo también en un corte en una vista de lupa, podemos ver a todo lo que corresponde al lóbulo tiroideo, ya sea derecho o izquierdo, y acá tenemos a la glándula paratiroides. Acá en este cortecito estamos viendo la cápsula, tanto digamos de la glándula paratiroides y de la tiroides, ¿no? Acá vemos un folículo tiroideo con las células foliculares, su cápsula de la glándula tiroides y acá la cápsula de la glándula paratiroides, ¿no? Como están prácticamente en la cara posterior y bien pegaditas, lo vemos de esa manera, ¿no? Vean cómo se ven las celulitas todas agrupadas, juntas. Acá vemos un capilar, acá otro y acá otro, ¿no? Entonces, acá en el esquemita se está haciendo, digamos, una separación entre lo que correspondería a las células principales y a las células oxifílicas, ¿no? Acá en el corte histológico. Lo que les decía, no podemos, aparte de encontrar esa red que va, digamos, a sostener a todas las células todas las células de la glándula paratiroides, vemos tejido adiposo que aparecen como estas áreas un tanto claras, porque los adipocitos no se pintan, pierden la grasa en el proceso, digamos, de coloración o cuando se hace, digamos, la inclusión de los tejidos y el procesamiento, ¿no? Entonces, como la máquina tiene soluciones de alcoholes y siloles, todos los lípidos de los adipocitos se disuelven y cuando ya lo vemos en un corte histológico, todas las células adiposas aparecen como huequitos claros, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, esto es tejido adiposo. Y acá tenemos a las células oxifílicas, mucho a las células principales y a las células oxifílicas, ¿no? De acá de la glándula paratiroides. Estamos viendo acá los capilares. Acá igualmente en otro corte histológico, también viéndolo, digamos, con un poquito de acercamiento, vemos, están combinadas entre células oxifílicas y las células principales, ¿no? Y acá muy pegadita tenemos acá un folículo tiroideo, acá mayor aumento, las células principales y las células oxifílicas, ¿no? Ya digamos acá, por ejemplo, este cortecito con H puede todavía hacerse, digamos, una diferenciación un poco más más evidente y las oxifílicas las vemos con un citoplasma un tanto más rojito, ¿no? Y algunas veces podemos evidenciar la presencia de gránulos en su citoplasma, ¿no? Y otra forma también de poderlas diferenciar es que estas células oxifílicas son más grandes que las células principales, ¿no? Que son basófilas. Acá igual. Tenemos las células oxifílicas de citoplasma rojito y las células principales de citoplasma moradito, ¿no? En medio de ellas, células adiposas y los capilares, ¿no? Entonces, como sabemos, todas estas células están asentando sobre esa red, sobre ese estroma formado por fibras reticulares, fibras colágenas y fibroblastos, ¿no?
Acá lo vemos más que todo a los capilares. En algún otro corte podemos verlo, ¿no? Acá tenemos las células oxifílicas, esto que aparecía, digamos, como gránulos en la célula que se ve, vean ustedes también, hasta podría ser, digamos, el doble de lo que es una célula principal. Estamos viendo acá células oxifílicas y en su citoplasma tiene estos gránulos, ¿no? Tienen mitocondrias prominentes por la actividad que tienen y el glucógeno, ¿no? Que se ve, digamos, en medio de como unos gránulos más pequeñitos en el citoplasma, ¿no? Acá tenemos en la célula principal, igualmente las otras estructuras, observamos mitocondrias, los gránulos de secreción, el aparato de Golgi, sus ribosomas, entre otros, ¿no? Y algunos cuerpos residuales, el glucógeno. Otra glándula que vamos a ver en el sistema endocrino son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales van a estar ubicadas a nivel del polo superior este es un riñón, y hacia la parte superior vamos a observar a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, esta glándula suprarrenal está envuelta básicamente por tejido adiposo, por eso vemos bastante grasita que se ve acá alrededor, ¿no? Acá ya un poco que se ha despegado la grasa perirrenal, por eso nos permite ver, digamos, la superficie externa del polo superior del riñón, ¿no? Entonces ya cuando, digamos, retiramos todo el tejido adiposo, acá podemos observar a las glándulas suprarrenales. Tienen más o menos este color pardo amarillento. Se ve, digamos, con cierto brillo por la, digamos, estructura que tiene la misma glándula, ¿no? Toda esta parte externa, al retirarla, digamos, la cápsula, lo vemos así por el tejido conectivo que le está rodeando, ¿no? Está por fuera. Entonces, la glándula paratiroides, o sea, la glándula suprarrenal, como vemos, es una glándula que está en el polo superior del riñón. Tiene más o menos una forma piramidal y tiene, digamos, dos partes bien delimitadas, ¿no? La corteza, que vendría a ser esta parte periférica, y la parte de la médula, ¿no? Que vendría a ser esta parte central. Hacia la parte de la corteza vamos a ver que tiene varias capas celulares. Tiene la envoltura que vendría a ser esta parte delgadita que se ve acá, que viene a ser la cápsula formada por tejido conectivo laxo. Y luego vamos a tener las zonas, ¿no? Vamos a tener la parte más externa que corresponde a la zona glomerular. Luego vamos a ver la zona fascicular y la zona reticular, ¿no? Entonces, ahora, más o menos, ¿por qué se le hace, digamos, o se le ha colocado esta nomenclatura? Se le dice zona glomerular porque va a formar como, como estructuras redondeadas, como grupos de células casi parecidas a lo que son los glómerulos renales, ¿no? Entonces, por eso también se le llama zona glomerular. Esta zona fasciculada porque va a formar como unos tractos, como lo que vemos acá, ¿no? Como unos cordones, como unos fascículos, como grupos de células, digamos, formando cordones alargados, a los que llamamos también fascículos. Entonces, por eso también se le llama zona fascicular. Y la zona reticular porque va a formar, digamos, trayectos o curvilíneos, ¿no? Como tractos. Entonces, esta es la zona reticular. Básicamente son estas las tres zonas que van a formar la corteza suprarrenal, ¿no? Y hacia la parte más central vamos a tener a la médula. Ahora, a nivel, digamos, tanto, digamos, de las otras glándulas, también acá, digamos, a nivel de la suprarrenal, también igual como que se ve, digamos, en la adenohipopsis, como que se ve, digamos, en la glándula paratiroides. En la tiroides, básicamente, ustedes van a ver que las coloraciones o las células se van a pintar, digamos, el citoplasma rojito y el núcleo de color moradito, ¿no? Entonces vamos a poder, digamos, diferenciar igual que en estas otras glándulas, estas otras células, ¿no? Claro, acá en el esquemita lo estamos viendo de un color, por el esquema de un color más o menos marrón, ¿no? Pero igual se va a ver, como en las otras glándulas, se van a ver de color morado.
Entonces acá un mayor aumento tenemos, vean los cordones de la zona fasciculada, acá a nivel de la zona glomerular como que forman grupitos y la zona reticular tractos fibrosos, ¿no? Ahora la cápsula de la glándula suprarrenal igualmente va a tener tejido conectivo laxo o conjuntivo laxo y tejido adiposo, ¿no? Como lo que habíamos visto en la primera diapositiva. Entonces, ahora, ¿de dónde más o menos se derivan cada una de estas estructuras, ¿no? La parte de la corteza suprarrenal va a originarse del mesodermo y la parte de la médula va a tener un origen a nivel de la cresta neural, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, esta glándula va a tener un doble origen, ¿no? Del mesodermo y también del ectodermo de la cresta neural. Entonces acá tenemos un corte histológico en el que estamos viendo tanto la parte, digamos, de la corteza como la parte de la médula, ¿no? Y la cápsula sería, digamos, la parte más externa, más periférica, que casi ya ni se nota porque se ha retirado casi todo, ¿no? Algunas veces, pues, en el momento que se despega el tejido adiposo, se puede despegar también parte de la cápsula, ¿no? Ya no queda porque está fuertemente ligada, está fuertemente adherida. Entonces, por eso que se ven algunas partecitas ya solamente una pequeña cantidad de fibras colágenos o fibras reticulares, ¿no? Entonces, como les decía, este es un corte de lupa en el que nos está permitiendo, ¿no? Obviamente esto no es, digamos, de una persona, ¿no? Esto es de algún animalito, puede ser hasta de un pericotito, que su glándula suprarrenal va a entrar en una lámina portaobjetos y nos va a poder, digamos, permitir diferenciar tanto lo que es, digamos, la parte de la corteza como la médula, ¿no? Entonces, en este esquemita vamos a poder, digamos, o ubicarnos. La glándula suprarrenal, como les decía, tiene su cápsula, tiene su cubierta, en el que se ve bastante tejido adiposo, ¿no? Y sus componentes, las dos partes bien notorias, vienen a constituir la corteza y la médula, ¿no? Entonces, esta corteza, al tener, digamos, la parte glandular, va a tener el parénquima. Este parénquima va a estar formado por esas líneas celulares que van a formar la parte, digamos, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, ¿no? De lo que habíamos visto en la corteza. Y el estroma va a ser, digamos, esa parte de tejido conjuntivo que va a formar como una especie de red que va a sostener a todos estos grupos celulares, a todas estas células que las que se observan acá, digamos, ¿no? Tanto la zona glomerular, fascicular y reticular van a asentar sobre este estroma. No quiere decir, digamos, que esto está a un lado y esto está a otro lado, no. Esta es una representación solamente esquemática que nos permite, digamos, entender que todas estas líneas celulares no están sueltas, sino asientan sobre un tejido conjuntivo que está formando el estroma y que a su vez también va a tener capilares, ¿no? Arteriales, venosos y linfáticos entre sus componentes, al igual que fibroblastos, ¿no? Porque estos fibroblastos producen estas fibras de reticulina que forman esa red y que le permite, digamos, sostener a estas líneas celulares, ¿no? Esto sería, digamos, en cuanto corresponde a la corteza donde vamos a tener estas células, ¿no? La otra parte de la glándula suprarrenal la van a constituir la médula, en la que vamos a ver también igual, ¿no? Parénquima y también estroma. Este parénquima igual va a estar formada por células cromafines, va a estar formada por células de sostén y células ganglionales. Como sabemos, esta parte de la corteza de la glándula suprarrenal va a tener su origen, digamos, de la cresta neural, ¿no? Entonces, va a tener también un estroma igual formado por tejido conjuntivo, con capilares, fibroblastos y al igual que en la corteza forman, digamos, una red de fibras reticulares que así sobre las que van a asentar estas células, ¿no? Las células cromofines, las células de sostén y las células ganglionares de la médula suprarrenal.
Entonces, en la en la glándula suprarrenal vamos a tener diferentes líneas celulares, ¿no? A nivel de la corteza habíamos visto que tenemos una zona glomerular, están muy cercanas a la cápsula y lo que básicamente esta zona glomerular va a producir son los mineralocorticoides, ¿no? Entonces, estos mineralocorticoides van a ser, digamos, un producto de secreción de esta zona glomerular. Estas células en realidad son células más o menos cúbicas, tienen un citoplasma que, digamos, tiene menor proporción, van a tener lípidos en su interior y van a ser, digamos, van a tener esas características y que le forman más o menos van a tener esa forma más o menos de grupos celulares por el que se le llama también zona glomerular, ¿no? La otra zona que le continúa viene a ser la zona fasciculada, en el que habíamos visto que lo que se forman como una especie, digamos, de tractos o fascículos, ¿no? Estos fascículos a su vez van a producir los mineralocorticoides, ¿no? Igualmente, su célula va a tener también células vacuoladas por el componente, no por la estructura que tienen estos productos de secreción. Y la otra zona va a corresponder a la zona reticular, que digamos ya sería la parte más profunda, la parte más interna de la corteza. Y estas células son las que van a producir los andrógenos, ¿no? Y digamos también en menor proporción los glucocorticoides. Ahora, las células de la médula suprarrenal, como habíamos visto, tenemos a las células cromafines. Son células que derivan también de la clesta neural y también se les llama feocromocitos o células medulares, ¿no? Están agrupadas en nidos pequeños, en cordones, separados, digamos, por vasitos capilares. A su vez tienen una forma más o menos poligonal, son células un poquito más grandes. Igual no se puede también diferenciar entre una y otra célula, ¿no? Entonces, como que el borde citoplasmático no se delimita tan bien, estas células van a tener abundante citoplasma granular y son más o menos de un tono basófilo, ¿no? Un moradito más oscuro. Ahora pueden haber alguna variación, ¿no? Algunas células pueden ser un poquito más grandes que otras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, las células, las que van a, digamos, sustentaculares o de sostén también que se les llama o de soporte, ¿no? Estas células van a tener una forma alargada, más o menos como unas agujas, a las que también les llamamos células fusiformes, ¿no? Y están, digamos, en la periferia de estas células cromafines, ¿no? Que están más o menos alrededor, ¿no? Y como les decía, ¿no? Estas células de sostén básicamente tienen abundantes vasitos, ¿no? Por lo que se les considera una red ricamente vascular. Y las otras células son las células ganglionares, vienen a ser células individuales o también pueden estar formando grupos pequeños de 3 o 4 células, ¿no? Asociadas a terminaciones nerviosas mielinizadas. Acá tenemos un corte histológico, ya digamos con un acercamiento a la parte glomerular. Vean ustedes este pequeño grupito de células al que lo descubrió por primera vez, digamos, le hizo parecer una semejanza a los glomérulos renales, ¿no? Por ahí es que lo llamó zona glomerular, porque tiene más o menos una agrupación de células entre ovoideas a grupos de células que van a formar, digamos, grupos redondeados u ovoideos, ¿no? Por eso se le hizo ese parecido o se le vio que era parecido al glomérulo, ¿no? La otra fasciculada en el que vemos también estos cordones o tractos alargados, ¿no? Y la zona reticular ya sería, digamos, un poquito más profunda en la que se ve tractos. Vean incluso ustedes, chicos, en este corte histológico no siempre también es fácil de poderlas visualizar, ¿no? O sea, algunas veces el corte o la glándula suprarrenal también tienen que saber, ¿no? Que es una de las glándulas que más rápidamente se lisa una vez que la persona ha fallecido, ¿no?
Si, digamos, la necropsia se hace dentro de las 6 o posterior a las 6 horas, vamos a poder visualizar bien, digamos, a la glándula suprarrenal. Pero si ya tiene más horas, tiene 12 horas, 24 horas de fallecido y se hace una necropsia, cuando mandamos el corte o se hacen los cortes histológicos, la glándula está lisada y no se permite, digamos, ver estos grupos celulares, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, cuando se hace la disección de un cadáver, eh, se retira, digamos, todos los órganos en bloque. Una de las primeras estructuras que se retira prácticamente es el aparato renal, ¿no? Y dentro de ellos, o el sistema renal, entonces dentro de ellos lo que primero se saca son las suprarrenales y se fija rápidamente, ¿no? Para evitar su deterioro y para evitar, digamos, que se necrose, se autolice y no se pueda visualizar. Entonces, de esa manera, fijándolo a tiempo, podemos ver estas partes de la corteza, ¿no? Como es la parte de la capa glomerular, la fascicular y la reticular, porque si no, cuando está todo lisado ya no nos permite, no se ve como un magma de células que no hay, digamos, una diferenciación en las diferentes capas. Ahora, lo ideal es hacer estudios, digamos, de inmunohistoquímica, ¿no? Con la inmunohistoquímica ya, digamos, va a pintar con el cromófobo medio marrón amarillento, va a pintar toda la zona glomerular, la fascicular igualmente va a pintar solo esa zona y la reticular. De esa manera ya, digamos, con la inmunohistoquímica podemos precisar cada una de las capas celulares. Así, a simple vista, con la coloración de hematoxilina y eosina, yo les soy honesta, no se puede delimitar bien cada una de las zonas, ¿no? Salvo que el tejido esté bien preservado, o sea, por ejemplo, de un pericotito o algún animalito que se pueda sacrificar y rápidamente fijar sus órganos. Entonces, de esa manera sí se puede visualizar cada una de las capas. Ahora, en cuanto se refiere a la médula suprarrenal, igualmente, ¿no? También no es, digamos, fácil de poderla identificar. Como ustedes pueden ver acá, todos son, digamos, eh, áreas un tanto claras porque corresponde a tejido adiposo y las otras células, ¿no? Entre, digamos, células nerviosas, capilares, no es, digamos, fácil de poderlo diferenciar, entonces necesariamente hacemos siempre alguna coloración. Acá en médula utilizamos coloraciones argénticas, ¿no? Como acá tenemos tejido nervioso, vamos a poder, digamos, visualizar estas estructuras, ¿no? Pero ya con la inmunohistoquímica se hace, digamos, más fácil y más evidente poder reconocer cada una de las estructuras, ¿no? Tanto, digamos, las células de sostén y las otras células, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, lo que corresponde a los vasitos, aparecen llenos de hematíes, de esa manera los vasitos todavía podemos diferenciarlos. Y acá tenemos a las células cromafines, ¿no? Acá tenemos otra igual. Todo esto está, digamos, a nivel de la médula suprarrenal. Los vasitos capilares con hematíe o células endoteliales, hematíes en su luz. Acá hay otro capilar, acá otro. Y por en medio de ellos también tenemos tejido adiposo, ¿no? Y acá tenemos a las células cromafines. Acá células ganglionares, como habíamos visto, que pueden ser únicas o pueden estar en grupos celulares, ¿no? Este, por ejemplo, es un cortecito que está bien preservado y permite ver, digamos, acá un aumento de 100x. Podemos ver, ¿no? A las células cromafines, los vasitos y las células ganglionares, ¿no? La parte del estroma correspondería a estos vasos, digamos, a fibras reticulares que acá no lo vemos, ¿no? Claro, esas fibras reticulares también se pueden ver con las coloraciones argénticas. Otro órgano que vamos a ver, digamos, es el páncreas. El páncreas, como sabemos, también es un órgano único, alargado y está ubicado a nivel del abdomen, ¿no? Entonces va a estar entre lo que es el intestino delgado, el estómago y el vaso, ¿no? Va a estar en relación con esas estructuras. Entonces el páncreas de un adulto va a tener, digamos, la parte, digamos, de la cola, el cuerpo, la cabeza y esta parte, digamos, a la que llamamos el proceso uncinado, ¿no? Que es donde se desarrollan la mayor cantidad de tumores.
Entonces, en el páncreas igualmente vamos a tener, como habíamos visto, es un órgano que tiene, digamos, doble componente, tiene la parte exócrina y la parte endocrina, ¿no es cierto? Entonces, en lo que corresponde, digamos, al páncreas endocrino, vamos a hacer mención a lo que son los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están en menor proporción que la parte del páncreas exócrino, que es, digamos, casi el 80% de la glándula. Entonces, estos islotes también van a estar en medio de todos esos asinos pancreáticos, ¿no? Exócrinos, y de ahí vamos a poderlos diferenciar por la forma de cómo se agrupan las líneas celulares dentro de lo que es un islote, ¿no? Entonces, el páncreas igualmente, igual que todas las glándulas, tiene, digamos, una envoltura externa que es tejido conectivo laxo, que va a formar la cápsula, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al parénquima, para lo que corresponde a páncreas endocrino, vamos a hablar de lo que son los islotes de Langerhans. Estos islotes forman unas estructuras redondeadas ovoideas en el que vamos a ver diferentes células, ¿no? Las células alfa, las células beta, delta, las células F y las células epsilon. Ahora vamos a tener también el estroma, que vamos a tener tejido conjuntivo con abundantes capilares, va a haber fibroblastos que van a formar esa red que forma, digamos, como un armazón donde están donde están los islotes, ¿no? Acá tenemos un islote de Langerhans, más o menos aparece como una estructura redondeada en el que las líneas celulares están distribuidas indistintamente, ¿no? O sea, no hay, digamos, que solamente en la periferia están tales o cuales células, ¿no? Algunas veces vamos a encontrar una combinación de ellas y también igualmente, ¿no? Para poderlas diferenciar, hacemos uso de la inmunistoquímica, ¿no? Con la coloración de H las vamos a ver igual, todas casi parecidas, ¿no? Tal vez unas un poco con el citoplasma un tanto más tenue u otras no. Entonces acá los tipos celulares y digamos su producto de secreción es alfa, vamos a ver que producen el glucagón, las células beta, la insulina, proinsulina, el péptido C y la milina. Las células delta, la somatostatina, las células alfa o F, el polipéptido pancreático y el epsilon, la grelina. Entonces así es como se ve un islote de Langerhans. Este es el islote, solo esta estructura y ven, ¿no? Todas estas que ven ustedes acá, estos nidillos, constituyen los acinos del páncreas exócrino. Entonces, la mayor cantidad está formada por páncreas exocrino y esta solamente sería esa estructura a la que llamamos los islotes de Langerhans. Vean acá, están distribuidas todas esas otras células que hemos visto entre alfa, beta, delta, epsilon, F, ¿no? Entonces, casi todas se ven igual, ¿no? A la diferencia, por ejemplo, de un acino pancreático exócrino, es que el islote de Langerhans tiene células un tanto tenues, ¿no? Que el citoplasma es de un moradito un poco más pálido y están, digamos, agrupadas formando, digamos, estructuras ovoideas o circulares, ¿no? Y rodeadas por el páncreas exócrino. Ahora, cada islote a su vez va a tener, digamos, capilares entre arteriales, venosos y linfáticos y también va a tener esa estructura que le forma el armazón donde asientan todas estas líneas celulares de un islote, ¿no? Acá lo vemos, por ejemplo, con lo que les decía, ¿no? Las coloraciones de inmunistoquímica. El marcador solo está para células alfa. Entonces, las que se pintan acá con el citoplasma un tanto marrón son las células alfa, ¿no? Vean su distribución, está a nivel periférico y también tenemos, ¿no? A nivel central. Entonces, no hay, digamos, una división que diga, ¿no? Tales están en la parte central, tales a la parte medial o periférica, ¿no? Y las células beta, acá tenemos las células que producen el glucagón, acá la insulina, ¿no? Vemos igual hay en mayor proporción las que se han pintado, ¿no? Son estas que tienen acá. Y están distribuidas indistintamente en todo el islote. Acá con una coloración, como les decía, ahí puede haber coloraciones de plata,
que nos permiten ver, por ejemplo, las otras líneas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las células alfa, las células beta estarían más hacia la parte central. Esto sería lo que corresponde al páncreas exócrino. Entonces, esas otras coloraciones de histoquímica que vienen a ser las coloraciones argénticas también nos permiten, digamos, ver un islote, ¿no? Pero claro, no, digamos, especificar todas las líneas celulares. Entonces, otra glándula que vamos a ver también que es importante es la glándula pineal, ¿no? Esta glándula pineal, como sabemos, está también a nivel de la base del cerebro. eh, para poder, digamos, ubicarla, tenemos que hacer la disección de toda esta zona, ¿no? Exactamente, digamos, en medio de todas las circunvoluciones a veces no es fácil de poderla delimitar, ¿no? Claro, ya, digamos, guiándonos por la ubicación del tercer ventrículo, podemos ubicar a la glándula pineal, ¿no? Algunas veces aparece como como parte de una circunvolución y se tiene que mandar varios cortes para poder, digamos, ubicar a esta glándula. Entonces, la glándula pineal se considera una estructura impar, está en el techo del diencéfalo, llega a pesar más o menos entre 100 a 200 miligramos, mide entre 5 a 8 milímetros, como ustedes pueden ver es pequeñita, casi medio centímetro, y lo que va a regular son los ciclos circadianos del sueño, la vigilia, la secreción de melatonina. Y esta melatonina ahora se le da, digamos, bastante importancia porque no solamente, digamos, interviene en lo que es la vigilia y el sueño, sino también tiene una función oncostática, una función geroprotectora y antioxidante, ¿no? Con acción gonadal. Histológicamente vamos a ver que las células o la parte, digamos, del parénquima de la glándula pineal va a tener, digamos, una célula con un núcleo central, va a tener, digamos, va a estar formando una especie de lóbulos o divisiones, ¿no? De grupos celulares. eh, Separados por tejido conjuntivo, ¿no? Por un estroma. Y toda la parte, digamos, externa de la pineal va a tener, digamos, una cubierta de pía madre. Acá vemos, digamos, a la pía madre. De esta pía madre se va a desprender como una especie de delgados eh, tractos fibrosos que van a separar lóbulos, ¿no? De células pineales. Acá tenemos, por ejemplo, entre en medio de las células del parénquima de la glándula pineal, vamos a tener los astrocitos y vamos a tener los pinealocitos, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que los astrocitos son células un poquito más pequeñas, son igual basófilas, y los pinealocitos son células un poco más grandes, pero de citoplasma un tanto pálido, ¿no? ¿Qué más vamos a observar también en esta glándula pineal? Vamos a observar, digamos, distribuidas indistintamente otros grupos celulares, ¿no? Que van a formar, digamos, estas estructuras como grupos o como es- estructuras concéntricas de un color basófilo. Acá tenemos también a los a pinealocitos. Acá lo vamos a ver, digamos, a estas otras estructuras. Tenemos acá un capilar y acá tenemos también parte de lo que se observa en la glándula pineal, ¿no? Que vienen a ser las arenasas corpóreas, que vienen a ser, digamos, calcificaciones. Por eso se ve, digamos, de un color así basófilo, ¿no? Como líneas concéntricas, casi parecido a lo que serían los cuerpos amiláceos a nivel, digamos, de la glándula prostática, ¿no? Prostática que se ve, digamos, como áreas de necrosis en las que ha habido depósitos de calcio, ¿no? Igualmente acá también a nivel de la pineal podemos encontrar esto que llamamos la arenasa corpórea, ¿no? Y que, digamos, algunas veces con las coloraciones de hematoxilina aparecen así, ¿no? Como concreciones cálcicas, como, digamos, áreas amorfas, irregulares de calcificación distrófica, ¿no? Si no estuviéramos, digamos, viendo una glándula pineal, diríamos que esto corresponde a áreas de calcificación distrófica, pero como estamos frente, digamos, a lo que es la pineal, estamos viendo estas áreas de calcificación rodeadas por un área clara, es lo que llamamos la arenasa, ¿no? Acá igualmente vemos arenasa corpórea.
que vienen a ser depósitos de calcio. Y también vamos a ver vasos sanguíneos, ¿no? Acá tenemos astrocitos, que son más pequeñitos, y los pinealocitos un poco más grandes, ¿no? Acá tenemos a los pinealocitos. Pueden verse, digamos, también, como les decía, no si hacemos cortes, digamos, de estructuras mejor preservadas, que rápidamente son colocadas en fórmula, entonces podemos ir diferenciando, ¿no? Acá tenemos a los pinealocitos, se puede diferenciar un poco mejor, tienen un citoplasma más o menos medio acidófilo, medio rojito, y un núcleo bien prominente, ¿no? Acá igual. Vemos, por ejemplo, los vasitos. Acá tenemos los pinealocitos y pueden haber, digamos, algunas prolongaciones también perivasculares, ¿no? Alrededor de los vasitos. Acá tenemos los cuerpos de arenaza corpórea, las calcificaciones. Acá algunos tabiques fibrosos. Acá, digamos, esas concreciones cálcicas que les he hecho mención, como líneas concéntricas. Acá pueden tener, digamos, formas irregulares, porque todo esto corresponde a una calcificación distrófica, ¿no? Entonces, la pineal, como sabemos, va a estar en la parte del diencéfalo anterior, van a sintetizar melatonina y con las células que tienen son células pinealocitos y células de la glía, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en lo que correspondíamos a la histología del sistema endocrino. Si tuvieran alguna pregunta,